¿Se salvan los que se suicidan? Esta es una pregunta muy pertinente en este mes en el que estamos precisamente conmemorando todo lo relacionado al tema del suicidio, justo para evitarlo, para contrarrestarlo y combatirlo. Y todos aquellos que amamos a Dios, o lo conocemos al menos, nos podemos llegar a preguntar e incluso atormentar por esta idea, dado que si hemos conocido a alguien, ya sea amado o no, pero que desgraciadamente cometió este acto, pues nos podemos interrogar, cuestionar hacia dónde irán a parar las cosas, especialmente porque el quinto mandamiento de la ley de Dios dice: no matarás. Los que realmente no conocen a Dios, de inmediato afirmarán tácitos que todo el que cometió suicidio está condenado, aun cuando Jesús nos exige claramente no juzgar ni condenar, más cuando Él es el único juez. Pero entonces, ¿dónde encontraremos la respuesta? La historia de la salvación es una muestra continua de un Dios que es amor y se encuentra con el hombre. Por supuesto que para Dios es muy penoso ver que un alma acabe con su vida. Sin embargo, sus caminos no son nuestros caminos y su misericordia está fuera de toda proporción humana. Jesús resume a la perfección cómo es el amor de Dios, justo en la parábola del Hijo Pródigo. Además, que su encuentro continuo fue con pecadores, buscando especialmente a los más sencillos, aun cuando hubieran cometido pecados graves. Levántate y no peques más. Tus pecados te son perdonados. Son algunas de las frases que precisamente hemos encontrado en los evangelios. Él predica con su ejemplo y con su palabra el amor y la misericordia desinteresados. Pero, ¿qué pasa con el suicidio? Porque expresamente no se toca este tema, salvo porque sabemos que se suicidó Judas después de haber cometido traición. Pero hasta ahí no tenemos más conocimiento. ¿Se podría decir que quien lo comete rechaza deliberadamente la misericordia? Ante este tema tan áspero vienen varios interrogantes. Si el homicidio es un crimen grave en toda la Biblia, incluyendo la muerte autoinfligida, ¿qué pasa con quien toda su vida fue justo y se suicida durante una crisis depresiva o ansiosa? ¿Se va al infierno? Si el suicidio es una grave injusticia contra nuestra dignidad como hijos de Dios, pero resulta que el Señor en un momento de luz otorga a la víctima el arrepentimiento, ¿lo llevaría directamente al cielo o aún así se condena? En caso de ser lo segundo, ¿no convertiría a Dios en un incongruente tirano? Esta es la paradoja del protestantismo. Saben que es completamente incongruente con la justicia divina, definitivamente al cielo no podría ir porque cometió un homicidio. De alguna forma es un homicidio, aunque se le llama suicidio porque es contra uno mismo. Pero si se arrepiente de último momento, por ejemplo, durante la agonía, ¿a dónde es llevado? ¿Entonces es realmente suficiente la fe para salvarse? Digamos de nuevo, si esto pasó en un devoto creyente que atravesó por una situación gravísima, ¿qué pasa? Primero hay que entender lo que implica el suicidio. Objetivamente hablando, el suicidio no se le puede romantizar, pero a nosotros no nos compete declararlo de forma categórica como un acto condenable, porque el único que juzga es Dios, y es el único a que Él corresponde el veredicto final. Y el suicidio no es ni un acto de gran valor, ni tampoco una cobardía. Es un acto muy lamentable que sucede en un momento de inmensa desesperación y vulnerabilidad mental. De hecho, en el artículo que a ti te estoy citando en este momento, muestra que las personas que han cometido o han intentado suicidarse, pero que han fallado, cuando se estudia su cerebro, tienen incluso alteraciones estructurales en el polo frontal. Y además también se han descrito otras muchas funcionales, especialmente vinculadas con la depresión profunda. El paciente suicida usualmente ha atravesado por un grave sufrimiento que modifica su bioquímica cerebral al grado de alterar su percepción de las cosas. La gran mayoría no son plenamente conscientes de lo que hacen durante el acto. Algunos suicidios pueden incluso demorar varios minutos o pocas horas antes de llegar a término. Muchas cosas pueden suceder durante esos lapsos. Ahora, hay otro gran dilema, especialmente en aquellas corrientes supuestamente cristianas, pero que son heréticas y hablan de la predestinación.
Sabemos que sí, Dios nos conoce perfectamente, desde antes de nacer, y hasta lo más recóndito de nuestro ser, Él tiene noción de ello, pues Él crea directamente nuestras almas. Pero, ¿podríamos imaginar de una forma racional siquiera que un Dios que entregó a su Hijo único para la salvación de nuestras almas sea capaz de implantar en la mente de sus criaturas tan amadas el suicidio? Quien afirme algo así definitivamente no conoce a Dios y no ha comprendido nada de su amor. Ahora sí, hablemos con claridad. Tal como dice el numeral 2281 del Catecismo de la Iglesia Católica, el suicidio contradice la inclinación natural del ser humano a conservar y perpetuar su vida. Es gravemente contrario al justo amor de sí mismo. Ofende también el amor del prójimo porque rompe injustamente los lazos de solidaridad con las sociedades familiar, nacional y humana, con las cuales de hecho estamos obligados. El suicidio es contrario al amor del Dios vivo. De eso no hay duda. En el siguiente numeral, 2282, se dice, si se comete con intención de servir de ejemplo, especialmente a los más jóvenes, el suicidio además adquiere la gravedad del escándalo. Y ojo también aquí, especialmente en los que están de acuerdo con la eutanasia, la cooperación voluntaria al suicidio es contraria a la ley moral. Sin embargo, trastornos psíquicos graves, la angustia o el temor grave de la prueba, del sufrimiento o de la tortura pueden disminuir la responsabilidad del suicida. Pero entonces, ¿cómo nosotros, siendo cristianos, debemos enfrentar este tema? ¿Cómo considerarlo? Lo primero, Dios no nos abandona. Dice en el numeral 2283, no se debe desesperar de la salvación eterna de aquellas personas que se han dado muerte. Dios puede haberles facilitado por caminos que solo Él conoce la ocasión de un arrepentimiento salvador. La Iglesia ora por las personas que han atentado contra su vida. Por otro lado, gracias a las revelaciones privadas de María Sima, sabemos que existen almas de personas suicidas en el purgatorio. Es claro que Dios es congruente en plenitud, precisamente por ello es irracional considerar que pueda ser injusto o trate de forma diferente a un ser humano como es el proceder del mundo, y que en su infinito amor y misericordia, en quienes estuvieron cercanos a Él en algún punto antes de esa grave injusticia contra sí mismos, pues les conceda la oportunidad de la salvación eterna, pero claramente debe haber un pago justo por los pecados.